Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre las características del mester de clerecía y vamos a diferenciarlo con el mester de juglaría. Lo primero de todo, os vamos a dar una pequeña introducción sobre el mester de clerecía. El mester de clerecía es la literatura medieval compuesta por clérigos, es decir, hombres instruidos y no necesariamente sacerdotes, que poseían unos conocimientos superiores a los del trivium o triviales, la enseñanza elemental de esa época. Estos clérigos habían cursado los altos estudios de entonces, es decir, la educación superior derivada del quadrivium, de donde podría provenir la expresión quaderna via, que sirvió para llamar a su estrofa característica, el tetrástrofo monórrimo. Entre los principales autores del mestre de clerecía podemos encontrar dos, que son Gonzalo de Berceo y Juan Ruiz, el arcipreste de Hita. El primero, originario de La Rioja, fue educado en los monasterios de San Millán de la Cogolla y Santo Domingo de Silos, muy importantes en la tradición cultural española. Sus obras sobresalen por las temáticas religiosas, como es el caso de Milagros de Nuestra Señora. Luego, por su parte, el arcipreste de Hita vivió durante el siglo XIV. Este era originario de Alcalá de Henares. Su producción literaria sobresale por el libro de Buen Amor, el único que ha llegado hasta nuestros días, y que también está formado por una extraña composición de temas muy variados, con un objetivo claramente moralizante. Estas son las características más importantes del mester de clerecía. 1. Son obras elaboradas por hombres instruidos y clérigos que utilizaban colores de la retórica y un vocabulario con frecuentes cultismos, palabras extraídas directamente del latín sin cambio. 2. Tratan temas religiosos e historiográficos con fin moralizador, tomados de otras fuentes. 3. La rima es un aspecto importante de las creaciones de los clérigos medievales, pues escriben en verso. Usan versos alejandrinos con rima consonante. La estrofa usada se llama quaderna via. 4. El lenguaje literario es muy culto, ya que se introducen muchos recursos, tanto sintácticos como léxicos, algunos bastante complejos, como son los simbolismos, las metáforas o las alegorías. Número 5. Los protagonistas de sus obras se vuelven más religiosos, así que era costumbre encontrar en ellos a la Virgen, a los santos o a Dios. Ahora voy a hablaros de las diferencias entre el mester de clerecía y el de juglaría. A lo largo de la Edad Media, ambos fueron los géneros poéticos que dominaron a partir del siglo XI. De ahí su gran importancia para conocer la literatura que perduró durante unos 400 a 500 años. Las principales diferencias entre el mester de clerecía y juglaría son: autor. Mientras en el mester de juglaría el autor es anónimo, en el mester de clerecía no solo es conocido, sino que el poeta es parte vital de la historia. Difusión. Mientras el mester de juglaría es de tradición oral, es decir, no se escribe, solo se memoriza y se recita. En el mester de clerecía sí que se realizan copias escritas para ser leídas de manera individual o colectiva. Métrica. El mester de juglaría se centra en series ilimitadas de versos agrupados en estrofas, que varían entre 14 y 18 sílabas, aunque las 16 son las más habituales, y con versos divididos en dos hemistiquios por una cesura central. Usan rima asonante y monorrima. El mester de clerecía usa versos en alejandrino, o quaderna via, con estrofas de 4 versos de 14 sílabas como monorrimos y rimas consonantes, generalmente. Se usaba la censura entre las sílabas séptima y octava. Lenguaje.
Mientras el juglar usa lenguaje sencillo, sin gran utilización de recursos, el clérigo imprime lenguaje culto, más cuidado y selecto. Temática. La temática de juglar narra hazañas de héroes ejemplares, célebres entre el pueblo, con un toque épico pero siempre realista, mientras que el clérigo tiene una temática religiosa, mezclada con libros antiguos y aventuras épicas, vidas de santos o milagros. Objetivo. La finalidad del juglar es entretener al pueblo. Por su parte, el clérigo busca una función didáctica, tocando temas más eruditos para formar al pueblo más ignorante. Cronología. Mientras el juglar se populariza a partir del siglo XI y principalmente en el siglo XII, sobreviviendo hasta el siglo XV, el clérigo lo hace en el siglo XIII, logrando una mayor libertad temática y composicional a lo largo del siglo XIV. Fuentes. En el Mester de Juglaría, las fuentes son populares, mientras que en el Mester de Clerecía, las fuentes son cultas, como por ejemplo la Biblia y los clásicos grecolatinos.